Y lo adelantábamos, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue excarcelado este jueves de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde permanecía desde el 2021. Ferrer había sido detenido por el régimen castrista por su participación en las protestas del 11 de julio. Según pudo confirmar NTN 24, en este momento se encuentra con su familia, luego de que su esposa Nelva Ismarais Ortega Tamayo y su hijo lo recogieran en el centro penitenciario. Su excarcelación se da en el marco de un acuerdo entre el régimen de Díaz-Canel y Estados Unidos con la mediación del Vaticano, que contempla la liberación de 553 presos políticos. La noticia fue confirmada por su hermana Ana Belkis Ferrer García, quien había adelantado en la red social X que su familia fue convocada a la prisión a primeras horas de la mañana. Ferrer, quien ha denunciado reiterados malos tratos y golpizas durante su reclusión, ha sido uno de los presos políticos más emblemáticos del régimen cubano, y su liberación ha generado expectativas sobre la posible excarcelación de otros detenidos. NTN 24 pudo conversar en exclusiva con la esposa de Ferrer, Nelva Ismarais, minutos después de la excarcelación. Estas fueron sus primeras reacciones. Escuchemos. Tranquila, Nelva, ¿cómo estás? Con Jenny de NTN 24, hemos estado hablando mucho, ¿cómo estás? Ana, imagínese, con emoción. Claro. ¿Cómo está José Daniel? Con la presión altísima y con la emoción de que ya está entre nosotros. Claro. ¿Y ya está entre nosotros. Qué felicidad, estamos muy felices por ti. No, fue emocionante y fui con nuestro hijo y eso fue un momento mágico. Todavía no lo creo, pero es emocionante. Claro, ¿y cómo está José Daniel? ¿Cómo lo ves? Qué alegría. Él en este momento está en una entrevista con, ay Dios mío, ¿cuántas personas están llamando? Con Radio Martí. Okay. Si usted quiere, en unos 5 o 10 minutos, porque son muchas personas que están llamando, porque sería muy bueno que usted pudiera comunicarse directamente con él y que él pueda contarle. Prácticamente lo botaron de allí. Claro. Desde que ni siquiera le permitieron coger sus cosas, le llamaron y hoy fue que lo avisaron. Llegó allí a la oficina donde nos dan la visita y habían jueces, habían varias personas, varios del régimen que era para decirle de que le iban a dejar en libertad, pero si se portaba bien y así, él prácticamente les paró en seco. Les dijo las verdades que necesitaban escuchar y de ahí prácticamente lo sacaron. Nosotros llegamos y pensamos de que se iban a tardar o algo. No, ya estaba en la puerta. Prácticamente ellos desde el momento que nos vieron rápidamente lo sacaron para afuera, ni siquiera le permitieron volver a hacerla por sus pertenencias. Claro, Nelva, ¿y cómo lo viste de salud? ¿Cómo está él? De salud, imagínese, nadie, el que está en la calle no puede estar bien por la situación como se encuentra. Imagínese él que está con una gastritis crónica, una úlcera gastroenal, la alimentación que gracias a la familia en el exterior que nosotros le hacemos llegar, pero prácticamente las condiciones del penal no son las mejores, mucho menos en cuanto a salud y en cuanto a la alimentación. Okay. Comparado a otras veces se ve un poquito más delgado, pero tiene un temple, el ánimo, la fuerza de voluntad, las energías que son dignas de admirar por él. Claro, como siempre lo hemos conocido, él tan fuerte, él siempre tan lleno de energía y por esta lucha. Nos alegra muchísimo, Nelva, de verdad estamos muy No, mil gracias por hacerse eco de la noticia. Claro que de veras que estamos con una emoción que yo no sé si todavía tendrá la presión alta, baja, como sea, pero es una alegría y el niño ni hablar, sin palabras. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en Florida a Luis Enrique Ferrer, también exprisionero político y hermano del opositor cubano José Daniel Ferrer. Bienvenido al informativo de NTN 24, Luis Enrique. Muchísimas gracias a usted ahí en el estudio y un saludo a toda la audiencia. Compartimos la felicidad de usted, de su familia, por esta excarcelación de su hermano. Cuéntenos, ¿qué ha podido saber sobre su estado de salud? ¿En qué condiciones estaba? Bueno, la situación que ha pasado José Daniel Ferrer ha sido la más cruel
y más fuerte, más dura de todos los presos políticos posiblemente en toda la historia del comunismo cubano. A José Daniel lo sometieron a un aislamiento que a ningún otro preso que yo tenga conocimiento, y yo también sufrí prisión y aislamiento, lo han sometido. A él lo metieron en la prisión de Malverde y el pasillo de celda de castigo y de aislamiento permaneció totalmente solo mientras él estuvo allí. Le dieron 2 brutales golpizas, la última hace apenas días, el año pasado, prácticamente como de despedida. Parece que ya sabían que tenían que encarcelarlo y no lo liberaron antes de darle una brutal golpiza, que tuvieron que llevarlo luego al hospital de otra prisión cercana en Boniato, porque al parecer se preocuparon que se le podía haber ido la mano de los golpes que le dieron brutalmente. Anterior a eso le habían dado, así 1 año y algo anteriormente, le habían dado otra golpiza donde lo habían dejado prácticamente sin poder caminar por espacio de más de 1 mes, porque le dieron hasta patada con botas militares en la cabeza contra el piso. Es decir, José Daniel ha sido un hombre, junto a otros tantos presos políticos que hay en Cuba, como es el caso de Félix Navarro Rodríguez y su hija, que lo han llevado contra la pared, le han dado un trato brutal, inhumano, tratando de doblegarlo, de matarle el alma o de obligarlo a salir al destierro. Si se ha logrado esta liberación en estos momentos es porque está a punto de tomar posesión Donald Trump en los Estados Unidos, que tiene una política clara y definida contra esta dictadura comunista, y el secretario de Estado va a ser Marco Rubio, un hijo de cubanos exiliados patriotas y un cubano americano patriota que se preocupa por la libertad y por el respeto a los derechos humanos en el continente, en cualquier parte del mundo. Y la dictadura ahora se sienta acobardada, tiene miedo y está sacándole provecho los últimos días a la administración de Biden para que les hicieran ciertas concesiones, buscando sacar ese provecho porque saben que con Donald Trump y Marco Rubio no iban a tener ningún tipo de concesión y se iban a ver obligados a liberar a los presos políticos. Entonces, lo han hecho en este momento para aliviar la presión venidera y para sacarle algún beneficio a Biden, como lo han hecho con la cuestión de que Biden lo ha quitado de la lista de países patrocinadores de terrorismo, cuando todos sabemos que no solamente patrocinan el terrorismo, sino que es un gobierno, un país terrorista, y no solamente patrocina el terrorismo hacia otros países, sino que lo emplean contra su propio pueblo y contra los presos políticos en las cárceles cubanas. Entonces, José Daniel, como todos los presos políticos que llevan tantos años en prisión, van a salir con o están saliendo, en el caso de José Daniel, que ya fue encarcelado, y de otros que van a ser posteriormente liberados, con graves problemas de salud. Y no graves de problemas de salud porque simplemente se enfermaron, no, porque le crean los problemas de salud a propósito como método de represión y de tortura, no solamente física, psicológica, sino también con enfermedades que le inoculan y con muchos, probablemente hasta los famosos ataques sónicos que emplearon contra personal de la embajada americana en años anteriores, lo hayan empleado también contra muchos de estos presos nuestros. Es decir, es una dictadura cruel, capaz de eliminar, de dañar grandemente a todo el que se opone y quiere una Cuba diferente. Luis, Andrea Bernal los saluda y gracias por su tiempo. Quiero mostrar a nuestros televidentes esta primera foto. Es la foto de José Daniel en libertad. Está con una camisa blanca, un pantalón negro, tiene sus anteojos y pues una señal como de victoria. Es la primera foto que está incluso en la red social X de su primera foto en libertad. Lo primero, Luis, ¿ha podido hablar con él? Sabemos, y usted estaba escuchando incluso a la esposa de José Daniel, que estaba muy emocionada y que estaba recibiendo muchísimas llamadas. ¿Ha podido hablar con él ya? No he hablado todavía. Quien ya habló fue mi hermana, que está también acá del lado de Estados Unidos con nosotros. ¿Qué le dijo? Hemos estado, tanto él como yo, atendiendo a la prensa y él, la radio, usted en el canal, y mucha gente preocupada, y prácticamente no hemos podido atender a otra persona que hemos querido, ni hemos podido hablar entre nosotros a raíz de eso. Pero sí estoy bien al tanto de lo que está ocurriendo allí dentro, porque su hija Fátima Victoria está en comunicación con el otro teléfono aquí de mi esposa, diciéndome lo que está pasando para que pueda decirlo, la situación de él y lo que allí ocurre. Hay algo importante que quiero que ustedes me dejen resaltar. La dictadura comunista cubana anunció que iba a liberar a 553 presos. En Cuba hay más de 1000 presos reconocidos internacionalmente, pero yo, que sufrí prisión en Cuba, sé que son muchos más, que hay familiares que tienen miedo de denunciar la situación, hay otros presos que están solos y nadie dice el caso de ellos, pero en Cuba probablemente sea más del doble
de los 1000 esos que se anuncian. Es importante que se resalte que todos tienen que ser liberados, que no solamente José Daniel y los que ya están siendo encarcelados y los 553, los más de 1000 presos que hay en Cuba reconocidos y todos los cubanos que están por motivos políticos en prisión sin haber cometido delitos violentos de sangre, que están simplemente por reclamar los derechos del pueblo cubano, deben ser excarcelados. Y no vamos a estar ni felices ni contentos, aunque nos liberen a nuestros familiares, hasta que todos los presos políticos estén en la calle y hasta que llegue el fin de una dictadura que libera un grupo hoy y encarcela otro grupo mañana. Hace par de días atrás estaban siendo sometidos en un juicio en Cuba 2 jóvenes acusados por sacar denuncias por las redes sociales. Al mismo tiempo que están liberando a los que hoy están en prisión, están condenando a nuevos presos políticos. Por lo tanto, mientras hay una dictadura cruel y asesina dirigiendo y oprimiendo al pueblo cubano, todo esto va a continuar. La única manera es que sigamos luchando los cubanos y que el mundo libre nos apoye para lograr la libertad del pueblo cubano. Así de una vez por todas acabarían los presos políticos y todas las injusticias que se cometen al día de hoy en Cuba. Luis Enrique, la felicidad de la familia Ferrer hoy es inmensa, pero también en contravía está la tristeza de las familias cubanas que han perdido a sus familiares a manos del régimen. Lo recordamos hace un momento con mi compañera Andrea Bernal, la mamá de Manuel de Jesús Guillén, que murió en prisión. Usted también fue prisionero político. Usted sabe de la mano de hierro con la que gobierna el régimen. Aún así, conociendo este panorama, ¿cuál va a ser el futuro inmediato de su hermano? ¿Quedarse en Cuba a seguir luchando por la democracia o tal vez ser desterrado o huir de la isla para no seguir siendo perseguido? Bueno, él precisamente fue sometido a lo anterior que mencioné, el peor trato que ha sufrido un preso político en Cuba, porque él se niega a aceptar el destierro. La dictadura en todo momento ha tratado de desterrarlo y él se ha negado. No va a aceptar el destierro, no va a aceptar condiciones de ningún tipo, ni siquiera cumplir con una especie de libertad condicional que le quieran poner. Es decir, es un hombre inocente, que su único delito es querer una Cuba mejor. No ha cometido delito de ningún tipo, ni siquiera bajo la ley de la misma dictadura. Por lo tanto, no acepta condiciones ni acepta destierro. Pero más allá de eso, usted lo mencionó hace un momento, son tantos los crímenes que ha cometido esa dictadura. Precisamente de Jesús era miembro de un Paco y fue asesinado en una prisión en La Habana recientemente, Manuel de Jesús. Ahora mismo, hace unos días, asesinaron a golpes a otro preso en una prisión en Camagüey de 73 años de edad. Una persona mayor, un anciano, recibió una brutal golpiza y fue asesinado. Han asesinado a tantas personas y siguen reprimiendo a un pueblo entero que simplemente quiere vivir en libertad, tener derecho y vivir como seres humanos. Y esto la dictadura no lo acepta. José Daniel y otros tantos patriotas como Félix Navarro Rodríguez, Ailín Navarro, su hija, que todavía permanecen en prisión, en Matanza, que de allí son, se niegan a salir de Cuba. Y van a seguir luchando y van a seguir haciendo todo lo que está en sus manos por ver una Cuba libre y porque estos crímenes y estos asesinatos más nunca se vuelvan a cometer en Cuba. Nosotros queremos una Cuba con libertad, con prosperidad, que se lleve bien con el mundo libre, no con los asesinos, los dictadores del mundo, como es hasta ahora. Queremos una Cuba donde más nunca vuelva a haber una dictadura de ningún corte, ni comunista ni no comunista. Las dictaduras todas son malas, pero las comunistas son las peores. Luis Enrique Ferrer, aquí en primicia en NTN 24, es el hermano de José Daniel Ferrer, que ha sido hace pocos minutos excarcelado por el régimen de Díaz-Canel en Cuba. Gracias, Luis. Lo mejor para ustedes y, como dice usted, a seguir luchando. Muchísimas gracias a ustedes por la labor que realizan.